Atención familia, vamos a ver la caída del Chapo Guzmán, uno de los narcos más heavies del mundo. Vamos para allá, vamos a ver eso. ¿Usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? No, soy agricultor. Ese problema no tiene nada que ver con eso que me está contando. Agricultor, imagínate, Bueno, no está tan errado. Nacido el 4 de abril de 1957, rodeado por la pobreza en Badiraguato, Sinaloa, nadie imaginaba que Joaquín Archibaldo Guzmán Loera se convertiría en la persona más buscada por el FBI después de la caída del terrorista Osama Bin Laden. Joaquín más tarde sería conocido por todo el mundo como el Chapo Guzmán, apodo el cual sería puesto en su infancia por un tío abuelo debido a su estatura y complexión, iniciando su carrera dentro del crimen organizado desde los 15 años. Pues en una entrevista que dio en el año 2015 a un productor con quien buscaba crear una película, él mismo relató cómo es que en su tierra natal era inviable el poder salir adelante de otra manera, ya que no existían fuentes de trabajo y la única forma que tenía para producir dinero y lograr sobrevivir era sembrando amapola y marihuana, por lo que sin más opciones de trabajo permaneció hasta sus 18 años sembrando dichas plantas. Posteriormente saldría a Culiacán y luego a Guadalajara para formar parte de una organización criminal. Dicha organización era comandada por nada menos que Miguel Ángel Félix Gallardo. Mira, Miguel Ángel Félix Gallardo, ese también era otro terrible narco. Eso lo vi en Netflix, me acuerdo, en la serie, ¿no? En Narcos México. Mejor conocido como el jefe de jefes, pues él fue el fundador y líder del temido Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal en México, la cual después de su caída en 1989 daría lugar a la formación de los grupos criminales más poderosos de hoy en día en México. Esto porque, como ya te lo he dicho en ocasiones anteriores, es como cortar la cabeza de la hidra, pues al cortar a una organización criminal tan grande, permites que nuevas cabezas de este monstruo puedan ser formadas por los mandos de confianza de los líderes. Sin embargo, este es un tema para otro video. Con el tiempo, el Chapo Guzmán logró pasar de uno de los mandos de confianza de Miguel Ángel Félix a convertirse en el cofundador del Cártel de Sinaloa de la mano de tres de las figuras más grandes dentro del crimen organizado en México: Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragosa alias El Azul y Héctor Luis Salazar alias El Güero Palma. Aunque antes de ser líder absoluto del Cártel de Sinaloa, el Chapo estuvo encargado de las operaciones logísticas y de expansión de dicha organización criminal, manejando la red de contactos y Qué loco, todo full bigote, Full bigote todo. alianzas, teniendo un papel agresivo en el control del nuevo territorio. Joaquín comenzó a eliminar a sus rivales tanto externos como internos, erradicando o enviando a la cárcel a quien fuera necesario para su ascenso lento y calculado. Y aunque para el año 1993 el Chapo ya era uno de los narcotraficantes más buscados en México, había conservado su imagen y apariencia en un profundo anonimato, llevando a que incluso se tuviera poco menos que retratos hablados de su persona para poder identificarlo y denunciarlo. Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Sin embargo, algo que mucha gente no sabe es que su primer arresto, con el que visitaría la cárcel por primera vez, no fue realizado por la Policía de México o los Estados Unidos, sino por el gobierno de Guatemala en una operación orquestada por quien se convertiría más tarde en el presidente De Guatemala, es verdad, Lo habían agarrado ahí primero, imagínate. de dicho país, Otto Pérez Molina, el cual posteriormente también sería arrestado por corrupción y condenado a 16 años de prisión, saliendo libre finalmente después de pagar una fianza. Aunque algo mucho más interesante es que después de años de investigación, se supo que después de ser capturado en Guatemala, y como es costumbre cuando estos altos mandos de organizaciones criminales son capturados, el Chapo intentó sobornar a Otto Pérez Molina con $1,500,000 y este aceptó. Aunque después de pagar dicho soborno, el Chapo sería traicionado e igualmente extraditado a México como el gobierno lo solicitó. No, o sea, le agarró $1,500,000 y lo cagó, O sea, lo extraditó igual. Qué hijo de pu. Porque después de su última fuga de prisión, el exmandatario guatemalteco temía por su seguridad, Qué huevo tenés que tener para hacerle eso al Chapo, No cualquiera, loco. rezando porque el Chapo no regresara a Guatemala en búsqueda de venganza. Después de su primera captura, el Chapo fue enviado al reclusorio preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México. Sin embargo, al rumorearse un intento de fuga y por ser un criminal de tan alto perfil, fue enviado al penal de alta seguridad de Puente Grande en Jalisco. Y aunque el gobierno en turno pensó que dicha prisión serviría para un criminal de tal magnitud, no podían estar más equivocados. ¿Usted es el Chapo Guzmán? ¿Por qué es el señor Joaquín Guzmán Loera, el Chapo? ¿Por qué cree que está aquí entonces? Señor Joaquín Guzmán Loera. Yo pienso por un atentado que hubo en mi contra. ¿Dónde está en su contra?
Pero usted se dedica a las drogas. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. ¿Qué es agricultor? Agricultor. Maíz, frijol. ¿Para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? No se dedica al narcotráfico porque tiene una oficina con el aeropuerto con los Arellano Félix. Ese problema no tiene nada que ver con eso que me va a contar. ¿Cuál problema? Porque a los Arellano asesinaron a un compadre mío y por eso ¿Lo intentaron matar? matarlo en Guadalajara. El Chapo Guzmán construyó una fortaleza impenetrable para sus rivales dentro del penal de Puente Grande, pues al ser una institución de gobierno fuertemente armada y protegida, ninguno de sus rivales podía llegar hasta él por más que supieran dónde es que estaba, y en palabras del mismo Chapo, él estaba más seguro allá adentro que afuera, ya que las condiciones dentro de la prisión para él eran completamente distintas a las de otros reos, gozaba de tratos y beneficios especiales y pudo continuar y expandir su red de narcotráfico como nunca antes lo había hecho, resguardado por las paredes del penal de Puente Grande. Este lugar se convirtió en un pozo de corrupción controlado por el Chapo. Qué locura, ¿eh? Desde la cárcel, vago. Qué loco, viejo. Después de sobornar a gran parte del personal para poder hacer lo que se le antojaba, existiendo testimonios del ingreso de mujeres, sustancias, alcohol, personal no autorizado e incluso fiestas con músicos dentro de la que se decía ser una de las mejores cárceles de México en ese momento. El Chapo acabó pasando prácticamente por voluntad propia 8 años resguardado en dicha prisión. Y digo prácticamente porque en el 2001 el gobierno de México comenzó a estrechar colaboraciones con Estados Unidos para extraditar a criminales de tan alto perfil como él, quien en ese momento ya tenía cargos señalados por el gobierno estadounidense. Así que en ese momento el Chapo supo que su fortaleza impenetrable muy pronto se vendría abajo, así que efectuaría el primer escape de una prisión que hasta en ese momento presumía de su sistema de seguridad. La huida fue simple. Se dice que uno de los tantos custodios a los que tenía comprados pasó por su celda y lo escondió en un carrito de lavandería con ropa sucia, logrando burlar nada menos que 6 filtros de seguridad sin que nadie se diera cuenta. Después simplemente lo montó en la cajuela de un vehículo y completarían el escape, aunque finalmente más de 70 funcionarios de dicha prisión fueron investigados por complicidad en los hechos. Han pasado... Y sí, obviamente, o sea, ¿cómo se va a escapar así lo hago, boludo? Tipo, sí o sí fue, o sea, puso plata, o sea, sí o sí, cómplice. Más de 13 años desde la primera huida del Chapo de prisión y finalmente su imperio es absoluto. El cártel de Sinaloa pasó a ser una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, convirtiéndose en un objetivo prioritario para México y el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, un reconocimiento que muy pocos criminales han logrado tener. Es por ello que Guzmán se volvió extremadamente paranoico, convirtió la ciudad de Culiacán, Sinaloa en su búnker, contando nada menos que con 5 casas de seguridad repartidas en distintas zonas de la ciudad. No permitía que nadie más que 4 personas estuvieran cerca de él y su familia, 3 ex-elementos de las Fuerzas Especiales de México que ahora se dedicaban al narcotráfico y su cocinera personal. Se movía de manera discreta y en camionetas de bajo perfil reforzadas con el máximo blindaje existente hasta ese momento, y aunque el gobierno redobló los esfuerzos para poder encontrarlo, ni todos los servicios de inteligencia implicados por los gobiernos de México y Estados Unidos los habría preparado para lo que encontrarían después de identificar en cuál de sus 5 casas de seguridad se escondía. Él no lo sabía, pero durante meses sus conversaciones habían estado siendo escuchadas. Comenzaron a aprender de sus rutinas, de sus estrategias, de sus preferencias, todo para llevar a cabo una de las operaciones militares más importantes de la época, la Operación Gárgola. Son las 6 de la Operación Gárgola, mañana en Culiacán, Sinaloa. 200 elementos de la Marina fueron desplegados el día 17 de febrero del 2014 para aprender al criminal más buscado de México. Sin embargo, fueron sorprendidos por el impresionante sistema de seguridad y blindaje del Chapo Guzmán, sistemas de bloqueos automáticos y puertas de acceso imposibles de abrir para los elementos de la Marina, pues cuando normalmente abrir una puerta mediante la fuerza bruta les toma unos pocos segundos, abrir las puertas de seguridad de la casa donde se escondía el Chapo les tomó nada menos que 8 minutos, y aunque puede parecer poco, este fue el tiempo suficiente como para que el Chapo lograra escapar de dicha casa. Pero qué loco, se escapó en 8 minutos, imagínate. pues que logró huir si se supone que la casa estaba completamente rodeada por los 200 elementos, pues la increíble respuesta se escondía a algunos metros bajo tierra, un complicado sistema hidráulico en la bañera que permitía abrir un túnel conectado a las redes de alcantarillado. Mirá, qué locura, papá. Qué preparado que estaba, Y sí, imagínate, recontra traumado.
de la ciudad. Una vez identificado el método de escape, los elementos de élite de la Marina ingresaron al túnel para intentar rastrear a dicho criminal durante los 3 kilómetros de recorrido, encontrando por el camino maletas de ropa, granadas, chalecos antibalas y finalmente un cañón lanzagranadas, el cual, de haber sido utilizado contra los elementos que ingresaron en el estrecho túnel, habría tenido consecuencias fatales. Sin embargo, al llegar al final del túnel, la respuesta una vez más fue desalentadora para todos los implicados en el operativo. El Chapo se había esfumado. Horas más tarde se supo que fue recogido por su jefe de plaza en Culiacán y posteriormente abordó un segundo vehículo manejado por su jefe de seguridad, aunque tras el operativo no todos fueron pérdidas para los elementos de la Marina, ya que lograron capturar a 2 de los 3 elementos de mayor confianza del Chapo Guzmán. Uno de ellos, conocido como el Picudo, sería una de las piezas clave en los días posteriores con una simple frase: el Chapo está en Mazatlán. Tan solo 4 días más tarde, los servicios En Mazatlán está. de inteligencia gubernamental recibieron información con los posibles escondites predilectos del Chapo, siendo esta la forma en que lograron llegar hasta el edificio Miramar, un complejo habitacional de lujo ubicado tan solo unos metros de la playa de Mazatlán. La información que tenían los servicios de inteligencia es que el día 21 de febrero nuevos inquilinos habían reservado una habitación para los próximos 3 meses y las posibilidades aumentaron. 5:45 de la madrugada en Mazatlán del 22 de febrero, un grupo de élite conformado por 30 infantes de marina llegaron hasta Mazatlán utilizando una técnica conocida como goteo. Esto no es otra cosa que el ingreso discreto y distribuido de los efectivos en campo para evitar llamar la atención de la ciudadanía o de posibles cómplices que vigilen la zona. Esta vez la estrategia fue distinta: un operativo silencioso, sin filtraciones, sin movimientos visibles para nadie. Los servicios de inteligencia se enfocaron en su entorno y no directamente en el Chapo. Una vez más, el factor sorpresa era su mejor aliado. Los elementos de Marina aseguraron los alrededores del complejo habitacional y finalmente los esfuerzos de inteligencia técnica y capacidades operativas los llevaron hasta el departamento 401. Una vez en la puerta, los elementos intentaron abrirla con la mayor discreción posible. Sin embargo, un sonido proveniente desde adentro rápidamente los alertó. Un fusil AR-15 había sido cargado y estaba listo para abrir fuego en contra de ellos. Así Güey, amigo, qué locura. que rápidamente los elementos asumieron posiciones y abrieron la puerta por la fuerza. El sigilo había terminado. En el área principal del departamento fueron recibidos por el Cóndor, el último elemento de confianza del Chapo Guzmán y quien aún portaba su arma. Todo parecía apuntar a que finalmente habían encontrado su objetivo. Después de lograr someter a este último hombre que resguardaba al Chapo, 6 elementos de élite de la Marina recorrieron las habitaciones del departamento, encontrando en una de las habitaciones a 2 mujeres y a 2 de las hijas menores del Chapo. Más tarde se sabría que dichas mujeres eran la niñera de las pequeñas y la cocinera personal del Chapo Guzmán. En la habitación principal se encontraba una mujer. 2 efectivos fuertemente armados comenzaron a buscar dentro de la habitación, al mismo tiempo en que la mujer intentaba explicarles que no había nadie más en ese lugar. Sin embargo, al intentar abrir la puerta del baño se encontraron con la sorpresa de que esta no abría del todo. La respuesta fue clara e inmediata: el Chapo Guzmán, el hombre más buscado por el FBI, se escondía detrás de ella. Los elementos No, qué loco. Mirá cómo le agarraron, boludo. de Marina le ordenaron su rendición y sin más opciones, simplemente aceptó. Después de su captura, admitió haber ultimado entre 2.000 y 3.000 personas durante sus casi 15 años de reinado y terror, relatando cómo es que después de su primera huida se escondió en zonas de Nayarit y posteriormente en su tierra natal, en el rancho de su familia. Siendo efectiva su captura, rápidamente fue enviado bajo un operativo altamente controlado a la prisión federal de máxima seguridad y resguardo del sistema penitenciario en México, el penal de máxima seguridad, mejor conocido como el Centro Federal de Readaptación Social número 1 al Es que en México ese tipo es el rey, o sea, no puede estar en una cárcel de México, digamos. plano, una prisión diseñada específicamente para evitar lo que el Chapo ya había conseguido en una ocasión: escapar. Finalmente, el líder más poderoso de las organizaciones criminales había sido capturado de forma efectiva, o eso era lo que todos pensaban. Muy buen video del canal, entonces, familia. Me voy a suscribir y voy a poner me gusta. Le voy a dejar obviamente en la descripción todo, Hermoso.